que cada celebración de... Buenas noches a todos. Vamos a tener la plática de tomar nuestra cruz y seguir al Señor, porque el yugo de Él es fácil. Y vamos a entender hoy por qué. Yo todos los años, todo el tiempo que hay celebraciones de la iglesia, le pido al Señor que esa celebración para nosotros cada día sea de más entendimiento del gran amor que Dios tiene por cada una de nosotras. Porque si no, como somos personas de hábitos, a todo nos acostumbramos y vamos al Vía Crucis y lo hacemos, pero ya todo en automático, rezamos el rosario y ustedes no pueden saber a mí cómo me enoja, que me dice, venía rezando mi rosario en el carro, digo yo, se pueden estrellar uno y dos, no haya queda tu concentración, esto es por demás, ¿verdad? Cada cosa tiene su espacio y su lugar. Y Cuaresma es una época muy importante en nuestra vida cristiana. El día más importante de Semana Santa es Domingo de Resurrección. Ese es el día más importante de toda la iglesia. Navidad, por supuesto, es muy importante. Y aprovechando, las invito a que cuando yo descubrí esto en mi casa, están invitadas si quieren también, todos los domingos de resurrección, todos de donde estén se regresan porque hay almuerzo de celebración de Domingo de Resurrección. Hemos caído en esto de las costumbres que de Semana Santa termina en Viernes Santo, y no es cierto. Sí, termina el plan es hasta aquí, el plan de sufrimiento, pero ese día marca nuestro plan de la nueva vida. Entonces, celebrarlo y enseñar que ese es el día más importante, lo tenemos que hacer con alegría, ¿verdad? Y aún nuestra iglesia, el Viernes Santo, ustedes han visto las procesiones, es una cosa impresionante, Jueves Santo, y el domingo de regreso del puerto, pues, porque es lo que toca. Tenemos que tener el sentido de que es cuando empieza realmente la nueva vida. Y las citas que vamos a usar hoy son muchas. Miren, yo como va a quedar grabado, pero también le pedí a Rosy que haga este documento, un PDF, y que lo pueda mandar, porque es un documento que tiene muchos días de trabajo y mucha revelación. Sea la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo. Cuando ustedes lean, no se dice según Mateo, no es nuestro amigo, es el Evangelio según San Mateo y no es el Evangelio de Mateo, es según San Mateo porque es el Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio del Señor Jesucristo según San Marcos, según San Juan, me explico. Y entonces, si tenemos las Biblias más rápidas que ustedes se puedan imaginar, la palabra de Dios dice que tomemos su cruz y la sigamos. En Mateo 16, 24. En el Evangelio según San Lucas, el 9, 21, dice lo mismo. Y luego en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11 y versículo 28, dice, porque mi carga es ligera. Como nosotros aquí no tenemos un gran tiempo, porque da motivo de un seminario, vamos a saber qué nos está diciendo el Señor Jesús. Para hacer esta plática le pedí permiso al padre Federico porque es algo que no se predica. Así que ustedes están en ¿cómo se podrá llamar? Sí, en el VIP, en la premier. Y vamos a saber que la cruz tiene el significado para nosotros de libertad absoluta. ¿Qué quiere decir libertad? ¿Se recuerdan cuando el pueblo de Dios en Egipto, que los habían recibido tan contentos, ahí habían crecido, José había gobernado, su papá y sus 11 hermanos llegaron, prosperaron, fueron maravillosos en Egipto y cambian de faraón? Y el nuevo faraón dice, estos ya crecieron mucho, ya son muchos, hay que ponerlos a trabajar, hay que hay que esclavizarlos. Y los empieza a atormentar. Y el pueblo clama a Dios, clama porque está esclavo. ¿Cuál es lo contrario de esclavitud? Libertad. Y ese pueblo está esclavizado por todo. Es esclavitud porque no podían adorar a su Dios en primer lugar. Y entonces se iba perdiendo el tener un solo Dios. Estaba esclavizado físicamente, estaba esclavizado por todo, por todo.
El Señor habla con Moisés, a quien había preparado 40 años para poder ser quien liberara a su pueblo. Moisés es el prototipo del Señor Jesús. Es como Jesús en el Antiguo Testamento, digamos, sin ser el Hijo de Dios encarnado en la Santa Virgen María. Pero Él es el que nos enseña y prefigura la libertad. Entonces, Dios le habla a Moisés y le dice, tú eres el escogido, parafraseado, para liberar a mi pueblo porque oí su clamor. Y eso a mí me gusta tanto cuando Dios dice que nos escucha, porque lo que Él quiere, en primer lugar, es restablecer el reino en el que Él nos crió, en donde éramos libres y podíamos escoger. Y entonces a Moisés lo instruye y Moisés lleva a cabo, dentro de todo lo que ustedes ya saben, que las plagas que se presenta con Faraón, Faraón les dice que sí se van y no los deja salir, y Faraón todavía le decía, ora por mí porque hoy sí ya me arrepentí. Ajá. Faraón le decía, y Moisés llegaba a orar por Faraón y Dios le decía, él tiene el corazón duro, no se está arrepintiendo, mentira. Y otra plaga hasta la muerte de los primogénitos. ¿Te recuerdan, verdad? No se muere ningún primogénito de los hijos del pueblo de Israel porque la sangre de un cordero estaba pintada en los dinteles de sus puertas y el ángel de la muerte pasó y no los hirió. Ese ángel de la muerte no es solo la muerte física, sino la muerte espiritual, la que no entiende que necesita un Dios verdadero. En este éxodo fue mucha gente, egipcia también, les quiero contar. Salieron con ellos también. Y entonces el pueblo judío, hasta el día de hoy, que es tan importante como es la correlación con nosotros y con nuestra Santa Misa, celebra en Shabbat ese día de liberación. Celebra la Pascua. La Pascua quiere decir pasar del otro lado. El pueblo del Señor, luego de las plagas, les dice, coman el pan, hagan el sacrificio, porque esta noche el Señor nos liberará. Esta noche. Y esa noche Moisés se para delante del Mar Rojo, pone su bastón, el Señor permite que se abre después de muchos acontecimientos que pasan que él mismo no sabía qué iba a hacer. Y fíjense qué importante es cuando él está delante del mar con su bastón y mira al cielo y le dice al Señor, ¿qué estás viendo al cielo? Pon el bastón, abrí el camino y caminen. Impresionante cómo la parte nuestra es tan importante de poner en acciones concretas. Pasa el pueblo y lo primero que hace al pasar es celebrar esa liberación. Pero pasan muchísimas cosas y el pueblo tiene mentalidad de esclavitud. Quiero que se les vayan quedando estas palabras. Y en los 40 años, que dicen los que saben que se pudo haber hecho en 40 días, tuvo que transformar su mente, porque lo sacó de Egipto físicamente a la libertad, pero no pudo sacar a Egipto de sus cabezas y de la esclavitud que vivieron. Y la Biblia dice siempre, no miren para atrás, miren para adelante. Y es tan físico ese llamado del Señor que usted ¿dónde tiene los ojos? Adelante. ¿Sí? Para atrás vamos para venir sanados, restaurados, sabiendo qué hacer con lo que nos ha pasado. Pero no para quedarnos ahí, sino saber de lo que nos ha pasado, qué vamos a hacer con eso. Y entonces, al nuevo lugar, a la tierra prometida, llega una generación nueva. La vieja se quedó, se fue muriendo, no pasó porque no se pudo quitar la esclavitud de su cabeza. El pueblo, todo el pueblo judío hasta el día de hoy, celebra ese día con muchas oraciones, pero miren lo que hace, cómo lo dicen al final de su celebración. Hoy celebramos la liberación que Dios nos concedió con amor y justicia. Recordamos el éxodo de Egipto, la transformación de la esclavitud en libertad y la promesa de un pueblo guiado por la fe. En recordándonos que la verdadera libertad es vivir con propósito y esperanza.
Eso lo declaran todos los días de Shabbat, que son todos los sábados que ellos guardan. ¿Qué es lo que celebran con tanto rito, con tanta alegría? Se juntan las familias. La liberación. Dejar de ser esclavos. La liberación. ¿Y saben qué hacen? Esto es una cosa extraordinaria. Hacen presente ese día en sus vidas. No solo lo recuerdan, lo hacen presente porque nosotros todos los días tenemos que tener presente que Dios tiene un propósito en nuestras vidas, hacernos libres para tener comunión con Él. Todo lo que Dios hizo desde el Antiguo Testamento y permanentemente hasta el día de hoy y por los siglos de los siglos es volver a establecer una relación con nosotros que somos sus hijos. Eso es todo el propósito de Él, porque lo perdimos y nos perdió con el pecado. Y entonces el propósito de Él permanentemente es llamarnos, porque Él quiere restablecer el reino con nosotros. Quiere restablecer esa paternidad. Quiere enseñarnos que la cruz que llevamos todos los días es muy difícil y que no la tenemos que llevar, porque Él en esa cruz ya hizo para que nosotros viviéramos con un yugo fácil, que no nos sea una carga. Luego de esto, encuentro yo, porque estamos viendo en todos los días se manda la lectura de la Biblia en un año. Y la estamos mandando todos los días. No sé si llega a Agape Servidores. No está llegando, Luisa. No. La voy a empezar a mandar, aunque ya llevamos, mañana creo que ya son 100 días del año. Es una cosa tan extraordinaria oír la palabra de Dios narrada. Increíble. Y entonces pasamos el libro de Levítico y yo tenía una enseñanza desde hace años en mi corazón y me lo recuerdo. En el pueblo, ya cuando el pueblo sale y ya está viviendo el éxodo hacia la tierra prometida, pero todavía están en el desierto, en este desierto que no pudieron ellos ver más allá de aquí, ¿verdad? Porque se acuerdan que habían 2 espías que vieron que sí se podía y 10 dijeron que no y ganaron los malos, decía yo, ¿verdad? Y no pasaron. Entonces, Dios le habla a Moisés y los regula con los mandamientos. ¿Por qué son los mandamientos? Porque ustedes saben que los mandamientos nos hacen libres. Nosotros se acuerdan que recibimos un curso de los 10 mandamientos, cuál era el sí y cuál era el límite. Todos los mandamientos nos hacen libres, porque no está diciendo no lo hagas, sino no lo hagas más allá del límite. ¿Verdad? Todo se puede, pero no más allá del límite. Y eso es darnos libertad. Como que usted salga y diga, pues yo soy libre, me paso el semáforo en rojo. Ajá, libremente va a llegar a, no sé si aquí o aquí, pero la libertad no le sirvió de nada. Me explico. La libertad siempre tiene límites. Hoy que usted fue, violaron su libertad y por eso ahora están en una cárcel. Y le aseguro que si lo hubieran pensado en el momento que delinquieron, jamás lo hubieran hecho por las consecuencias que traen. Es lo mismísimo. Y entonces, en esto que yo oigo del libro de Levítico, los primeros capítulos, se me abre una cosa extraordinaria. El pueblo del Señor tenía de todos los sacrificios, porque Levítico solo habla de leyes y sacrificios, 5, que eran los más importantes. Y descubro yo, ¿verdad? Esto está más que descubierto, que son esos 5 sacrificios los que el Señor Jesús cumple en esa cruz. Siempre hablamos del perdón de los pecados. Eso es todo lo que hablamos. ¿Sí? Él llevó nuestros pecados. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, es el libro que se lee en esta época, así como el Evangelio de San Lucas en Navidad, el libro del profeta Isaías en el capítulo 53 y el primer libro de San Pedro en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2, no sé, no me acuerdo cuál versículo, habla de Él llevó nuestros pecados, por sus llagas hemos sido sanados. Él llevó el castigo de nuestra paz y lo repetimos maravillosamente. Yo les pido, por favor, que lean
el capítulo 53 del libro de Isaías a la luz de lo que vamos a aprender hoy. Para que ustedes miren que en esa cruz no quedó nada por redimir. ¿Redimir qué quiere decir? Nos recompró, nos compró con su sangre para que nosotros fuéramos libres, pero pudo comprarnos con su sangre porque Él era, no se hizo, no lo hizo por nosotros, no, porque Él era el Cordero perfecto que iba a llevar a cabo el sacrificio expiatorio para que nosotros pudiéramos vivir una vida en libertad, desde el amor, desde la esperanza, desde la confianza, desde saber qué hacer con la vida, desde el que en los momentos buenos poder agradecer y en los malos poder saber que qué feo hubiera sido pasarlo sin Él, que Él nos sostiene, nos levanta, nos sustenta, nos ayuda, nos manda de la mano y nos sostiene cuando nosotros caemos. Eso es la cruz. Y estos 5 sacrificios, de estos 5 sacrificios, 3 no eran de sangre y eran de olor agradable al Señor Jesús porque lo hacía el pueblo voluntariamente. Y otros 2, que son los últimos, eran de olor desagradable porque era una obligación y era el del perdón de los pecados y el de quitar la culpa. Y fíjense cómo se cumple en esa maravillosa cruz los que le voy a contar. Los voy a leer porque no me quiero equivocar en el orden. 1. Esto está en el libro de Levítico en los primeros capítulos. En el capítulo 1. En el capítulo 1 de Levítico. El primero. Era un sacrificio de holocausto. Holocausto quiere decir algo que se quema y que el olor del humo sube. Y era un sacrificio sin sangre. Llevaba a la gente sus ofrendas, se quemaban y ese olor subía como sacrificio y ofrenda del pueblo. Y era permanente. Nunca se apagaba. Porque Dios lo que quiere es nuestra oración, alabanza permanente. Que nuestras oraciones suban como olor agradable a Dios. Y dice el libro de Apocalipsis que nuestras oraciones suben como incienso agradable al Señor. Y que cuando nosotros lleguemos vamos a tener cada una debe ser de oro, ¿verdad? Piedras preciosas, donde esté el incienso que nosotros hemos llevado para alabar al Señor. Y a mí me impresiona nuestra Iglesia Católica. Todo el año, toda la vida, siempre hay una misa oficiándose. Nunca hay un segundo cuando no haya celebración permanente de el sacrificio de la cruz y la resurrección. ¿Cómo una cosa, Dios es tan coherente, tan coherente? Pero antes de pasar a la Santa Misa y pasar a nosotros como olor agradable, pasa por la cruz. Jesús fue el sacrificio perfecto, que no necesitó más para hacer que ese sacrificio sea permanente para nuestra salvación. Para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo con confianza. Cuando nosotros leemos, vemos las películas que son magníficas, a mí me encanta verlas el tiempo que puedo, entender la magnitud de eso es una cosa extraordinaria. Y eso sí es voluntario, querer alabar a Dios, porque dice la palabra, tus holocaustos no quiero, yo lo que quiero es tu corazón. Sacrificios no quiero, yo lo que quiero es un corazón correcto delante de mí. Porque ¿de qué me sirve a mí estar haciendo que está bueno hacerlo? Pero como consecuencia, irme de aquí a donde ustedes quieren hincada, si ya no hay un cambio en mi corazón, no es eso lo que me va a salvar. Es que si lo quiero hacer, es porque te quiero agradar, no a cambio de nada. El segundo, entonces esto es un holocausto, es un olor agradable al Señor, es una alabanza perpetua y permanente porque Él se hizo sacrificio permanente en la cruz. El segundo sacrificio que existe en el libro de Éxodo está el sacrificio de los cereales. Este sacrificio tampoco implica sangre, sino una ofrenda de gratitud.
porque Jesús es nuestro pan de vida espiritual, emocional y de vida. ¿Y qué tenemos nosotros como recordatorio y como actualización de esto? Yo soy el pan de vida. ¿Por qué? Porque yo di mi cuerpo por ustedes y mi sangre. Es una cosa maravillosa. Entonces nosotros si confiamos en Él, nunca, nunca vamos a estar mal, porque Él es el alimento que todos necesitamos. El físico, cuando comulgamos, el espiritual en nuestra comunión con Dios, cuando nos hacemos uno en esa comunión con Dios, en la Eucaristía, y el emocional, porque sabemos en quién podemos tener puesta nuestra confianza, por duro que la estemos pasando, o porque estamos agradeciendo, o porque estamos celebrando. Es una ofrenda preciosa que tenemos que entender que si Él, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, fue capaz de dar su vida por nosotros, ¿de qué más no será capaz? Que ese maná que prefiguraba el pan de vida y que es igual la forma de la Eucaristía, está para nosotros sin jamás acabarse. Y lo tenemos en 2 evangelios, la multiplicación del pan y sobra, porque es el mismo donándose a nosotros. Y entonces esa era una ofrenda que ellos llevaban, diciéndole, Señor, nosotros sabemos y confiamos en que tú eres nuestra provisión. Las que puedan leer el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, habla de todo lo de la Eucaristía, que Él es nuestro pan de vida. De vida. Cuando usted comulga, está comiendo un Dios vivo, un Dios vivo, que ¿qué hace con usted? La revive, la reanima, la levanta y sobre todo se hace uno con uno. Eso es una cosa impresionante. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Y hay otra cosa maravillosa, en 3 lugares. En el libro de Proverbios, en el capítulo 8, en un salmo y en el libro de Hebreos. Que para nosotros fuera una realidad que Él es el pan de vida eterna y que además nos va a dar la eternidad. Dice esas 3 citas, le dice Jesús al Padre, me hiciste cuerpo. Él no tenía cuerpo antes. El Señor le hizo cuerpo y ¿saben qué? Lo hizo como nosotros. Por eso en esa humanidad completa va nuestra total redención. Pero a mí me impresiona cuando dice, me hiciste cuerpo para irme yo a dar como ese pan vivo, como esa Eucaristía permanente que jamás se agota la presencia de Dios, con esa sangre que derramó, porque el precio de estos últimos 2 sacrificios que les voy a decir, era una matanza de corderos para poder cubrir los pecados y para poder quitar la culpa. Era una cosa, ahí debe haber sido ríos de sangre. Y esa, su sangre, exactamente como esos corderos, fue la que Él dio. Exactamente. Y el tercer sacrificio, que era sin sangre, es el que a mí, Blanca, esta vez me impresionó. Y es este tercer, pero de verdad, era el sacrificio de la paz. Y nunca nos fijamos, claro, ahora que yo ya lo tengo en papel y en la cabeza y en el corazón, todo el mundo habla de paz. ¿Qué necesitamos? Paz. Vamos y decimos que tenga paz. Todo es paz, todo es paz. Si usted lo mira desde ese contexto. Pero resulta que esa paz, dice Isaías 53, Él llevó el castigo de nuestra paz. ¿Y qué quiere decir paz? Paz es shalom, y shalom quiere decir estar completo, sin que nos falte nada. Porque Él es mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, mi restaurador. Él es el que me sustenta, el que me levanta, el que me da vida, el que me da todo lo que yo necesito. Todo está en Él. Y nosotros nos vamos buscando la paz
en el tener, en el hacer y en el que yo quiero, que yo probarnos, en el empoderarnos ahora con las mujeres, que a mí un poco me desespera, es estar buscando donde no es suficiente nunca. Por eso no podemos vivir en paz. ¿Sí? Yo les voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver, pero para que lo entendamos. Yo cuando crecí, ya la Fabi podrá decir igual, no por la edad, pero porque crecimos así. En la casa de nosotros los hijos teníamos 4 pares de zapatos, el de la casa, el de salir, el del colegio y el de los tenis. Fin de la conversación, ¿sí? Y eso para nosotros era suficiente. Hoy, 100 pares de zapatos y si ve otro, dice, "Ah, pero de esos no tengo". ¿O no? ¿O no? ¿Sí o no? De ese no tengo. De ese también quiero. De este, increíble. O sea, nos hemos metido en un proceso de insatisfacción en todo. Sacó 80, ¿por qué no sacó 100? Ajá. Dio la mía, ¿por qué no dio 10? Impresionante. ¿Y eso qué va haciéndonos? Quitándonos la paz, porque vivimos paso siguiente en ansiedad. Y cuando nosotros entendemos que el Señor se hizo paz, shalom, para nosotros nos está diciendo, en mí lo tienen todo. Para mí esto fue tan impresionante. El entender que Él llevó el castigo de mi shalom. Shalom quiere decir estar completo. Es la salvación en vez de la perdición, es la luz en vez de la oscuridad. Y para mí es la palabra en vez de la ignorancia y el no saber qué hacer. ¿Por qué estamos completos? Porque aquí está el manual de vida. Porque si nosotros vamos aquí, pase lo que pase, vamos a saber que todo tiene un propósito. Y Él nos va a decir, yo estoy contigo, estás completa. Aunque a veces no lo sintamos ni lo veamos, pero Él está ahí. Y esta paz, ese shalom tan profundo, es el que nos hace tener comunión con Él. Y fíjense, esta era una ofrenda de paz y de comunión. Y nosotros lo entendemos, ay sí, de comunión cuando comulgamos. Y lo dice en dos de los más impresionantes cosas que Él nos dejó. ¿Cuál fue la única oración que Dios nos enseñó? Padre nuestro. Comunión con Él, comunión con los demás, paz. Comunión. Primero yo con Él, paz con Él, para poder yo tener paz con los demás. Primer mandamiento. ¿Cómo es el primer mandamiento? Amarás a Dios y a tu prójimo. Sí, es el ampliado, sí. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es otra vez? Comunión con Él para poder tener comunión con los demás. ¿Y ahora dónde andamos buscando nuestra paz? En todas las relaciones que no la vamos a encontrar. Y hoy sí podemos tener por catálogo las relaciones que usted quiera, con quien quiera, como quiera, con el color que quiera. Ajá. ¿Qué está buscando el hombre siempre? Lo que él había instituido en nosotros. Vivir en su y estar completo. Y quiero decirles que la palabra completo no lo define. Vivir en su plenitud, sentirme plena con lo que soy, con lo que tengo, donde estoy. Y dice el Evangelio San Juan en una de las citas más maravillosas, que no se dice así, pero lo describe. En el capítulo 1 dice que su pueblo no lo reconoció y por eso vino a nosotros, pero dice que nosotros podemos tomar de su plenitud gracia sobre gracia. Nos está diciendo, es que si tú estás conmigo, estás bien. Vamos a pasar del otro lado. Vamos a tener lo que necesitamos. La vida no es solo el tener, que qué bueno tener, a mí me encanta, pero eso no es, porque eso no da paz, ¿sí? Lo que da paz es encontrarlo a Él desde entender que no tengo que vivir como el mundo me lo está exigiendo, que no tengo que ir angustiada a conseguir, a tener, a dar la altura, que me acepten. Yo tengo quien sea mi paz. Tengo con quién sentarme y orar. El Señor es mi pastor, como el salmo de ayer. Tener la certeza de que si yo estoy con Él, no temo.
que si yo estoy con Él, lo demás me vendrá por añadidura. Y tengo 70 años y se los puedo decir con certeza. Tiempos difíciles, sí, pero jamás nos ha faltado Él, que Él es el todo suficiente. Y luego vienen, pero esta de la paz y de la comunión, para mí fue la más extraordinaria. Les voy a leer qué quiere decir este shalom en un momentito. Es la palabra hebrea que significa paz, pero su significado no es solo la ausencia de conflicto, sino la plenitud, el bienestar, la armonía, la prosperidad. En la cultura judía se usa como un saludo y como una despedida, expresando el deseo de que la otra persona viva en bendición. ¿Y en qué vivimos nosotros? ¿Y tú cómo estás? Yo jalando la carreta. Ajá. ¿Eh? Ahí la voy teniendo, pero es que fíjate vos que no me salió esto, que no me salió. Ah. Y ahora con las enfermedades, es que ahora está diagnosticado, el que no está diagnosticado ya no es normal. Todos tienen todo. ¿Qué es esto? No es así para lo que Dios nos hizo, pero lo tenemos que meternos en su corazón. Él mora en nosotros, pero mora con todo esto, no solo con el perdón de los pecados. Siguientes dos sacrificios, los sacrificios no gratos, el sacrificio por el pecado y por la culpa, en el que sí se había derramamiento de sangre. Porque para una vez al año era que solo el sumo sacerdote mataba un cordero que tenía que tener muchas especificaciones. La primera es un cordero puro y sin mancha. Para que lo mataran, esa carne fuera quemada y la sangre fuera rociada como perdón de los pecados temporal. ¿Sí? Y Jesús tiene que cumplir con estos sacrificios, tiene que cumplir, porque si no nosotros estuviéramos haciendo lo mismo cada año. Sí, tiene que cumplirlo, pero dice todo el libro de Hebreos, que lo pueden leer ustedes también, que lo hizo una sola vez y para siempre, para que tengamos permanente adoración, gratitud, paz y comunión con Él, sabiendo que somos perdonadas de nuestros pecados. Y otra vez hay una cita preciosa en el libro de Isaías que se las puedo dar más tarde, donde dice, ya no mires para atrás, estás perdonada. Mi sacrificio fue suficiente, dice el libro de Hebreos. Suficiente. A mí nadie me puede decir, yo te conocí en tu vida de antes, ¿y qué estás haciendo aquí? Ajá, pues perdonar y con una vida nueva. Y dice el libro de Corintios, criatura nueva somos, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Y el quinto sacrificio, que es el que a nosotros tal vez más nos afecta, el de la culpa. No dejamos de sentirnos culpables. ¿Y cuál es la mejor arma del enemigo? La acusación. Él es el acusador. Y no quita el dedo de la llaga, y no quita el dedo de la llaga, y no quita el dedo de la llaga, y la culpa no nos deja progresar, no nos deja progresar. Y Él cargó nuestras culpas, dice el libro de Isaías 53. Y dice el libro de Isaías también, en el fondo del mar tus pecados están como piedras y han hundido, jamás regresarán. Y si tus pecados fueran rojos como la grana, rojos como la grana, yo los dejo blancos como la nieve. Y si Dios no me condena, ¿por qué me condeno yo? ¿Y por qué me condenan y me dejo que me condenen los demás? Y entonces había un sacrificio donde también era otra sacrificio de corderos de animales y con sangre para quitar el pecado, la culpa. Entonces, a usted le perdona el Señor el pecado, confesión de nuestra iglesia. Pero la culpa, eso lo tenemos que trabajar nosotros y convencernos de que ya fui perdonada, ¿por qué me voy a culpar yo? Estoy haciendo a Dios mentiroso, ¿me explico? Y la culpa, y la culpa, y la culpa, y la culpa. Y eso sí, es capaz de darnos una revolcada, si lo quieren ver de esa manera. Y el quinto sacrificio entonces era para quitar la culpa.
Años más tarde de Levítico, viene el Señor Jesús, que era un judío en toda la palabra y conocía toda la ley y conocía lo que ellos hacían con el único objetivo de tener una relación con Dios. Para eso eran los sacrificios, ¿verdad? Eran sacrificios aceptados por Dios para tener relación. Y Él es el Cordero que no se hace Cordero, porque no es que dijo, yo lo voy a hacer. No, Él era el Cordero que iba a hacer que todo esto que nosotros nos impedía estar cerca de Dios, porque no somos agradecidos, porque no lo alabamos permanentemente, porque no tenemos comunión con Él y no vivimos en paz, Él dijo, yo me voy a hacer este Cordero perfecto para que ellas puedan volver a vivir en mi plan primero, en paz, en comunión conmigo, en seguridad, en saber que a ellas, yo moro en ellas y no necesitan nada más. Y eso sí lo tenemos el sacrificio que hoy quiere Dios, que no es un sacrificio, es que nosotros entendamos que lo que necesitamos es comunión y sabiduría y entendimiento de su palabra. Y entonces, ¿cuál es cargar mi cruz? Esto es una cosa maravillosa. Y si lo comparamos con la misa, con esto que yo les acabo de decir, en la misa oramos haciendo este sacrificio, memoria del sacrificio, como fue, ¿verdad? Porque la muerte y la resurrección, y en Semana Santa es el triduo pascual, la pasión, muerte y resurrección de Él. Pero no es solo para recordarlo, es para hacerlo presente. Y en la misa, cada misa, igual que el pueblo judío. Pero en sacramento lo que vamos a celebrar es el día de nuestra salvación, el día de nuestra liberación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El acta de los decretos que era contra nosotros, Él la colgó públicamente en esa cruz y fue anulada. No hay nadie que nos diga, lo hiciste mal hecho. Y si sí lo hice mal hecho, es con lo que yo tenía en el tiempo que lo hice. Tal vez no lo hubiera hecho igual ahora, pero ya pasó y ya. ¿Me explico? Entonces yo las invito a que este domingo que vayan a misa, oigan cada parte de la misa. Porque en cada parte está recordándose estos 5 sacrificios consumados en la cruz de Cristo, con el perdón absoluto, con la libertad absoluta de poder tener relación de comunión con Dios. ¿Y qué quiere decir? Que ahorita se los voy a leer si me da tiempo, lo de la misa. ¿Qué quiere decir? Llevar mi cruz y sígueme. Negarse a uno mismo. ¿Qué quiere decir? Tiene un explicación del diario vivir. ¿Okay? ¿Qué es llevar mi cruz? Obedecerle a Dios. Si yo mentía, esa cruz iba a ser muy pesada la carga porque la mentira tiene consecuencias graves. Ya no miento, mi yugo es fácil. ¿Sí? Si yo odiaba, va a romperme a mí y a los demás en una mala relación. Perdono, mi yugo es fácil. Díganme ustedes, ¿qué más cosas? Si yo me culpo, me autodestruyo, me perdono porque Él me perdonó. Vivo en paz y en reconciliación con Dios y conmigo mismo. La cruz es reconciliación con Dios y conmigo mismo. Si yo vivo en tinieblas, en todo lo que ustedes se pueden imaginar, me arrepiento y cambio mi manera de vivir, mi yugo es fácil, porque la obediencia trae libertad, trae una carga que encima no es una carga, sino es una manera de decir, Señor, tu sacrificio valió la pena, porque yo aprendí a vivir en los límites que me hacen libres, ¿sí? Entonces usted entiende que Semana Santa tiene un sentido liberador, como hay entonces en el pueblo de Israel. Liberador. Y cuando mire el Vía Crucis, piense, Él lo está haciendo por mí. Él es este Cordero inmolado por mí. Él está pasando en este sufrimiento por mí y yo actualizarlo todos los días.
Y cuando vengan estos malos pensamientos que me perturban, yo tengo la mente de Cristo. Él me perdona, Él me ayuda, Él me sostiene, Él me levanta. Si vivo en carencias, porque soy una quejista, porque nada me parece, ¿qué es cargar mi cruz? Señor, voy a empezar a agradecer. Y todas las que oyen a todos estos coach y todos los neurocientíficos, todos estos que están ahora de gran moda y que son una maravilla y que a mí me encanta oír, ¿qué hacen ellos? Explicar, según ellos, de su manera científica, lo que la Biblia ya dice. Hablan de vivir en gratitud, de meditar, dicen ellos. Nosotros de meditar la palabra, de confiar, dicen ellos, de conocerse a uno mismo para que sepa todo lo que uno tiene para poder salir. Hoy aprendí una palabra que ni siquiera debe estar en el diccionario, pero me encantó, a frentear la vida con todas las herramientas que tenemos adentro. ¿Y qué nos dice Dios? Yo estoy contigo. ¿Qué más quiero? Me encantó la palabra. Pero tenemos que saber que esta cruz tiene un significado no solo de la procesión, no solo de la misa a la que usted vaya. Tiene un significado en que lo hizo por ti y por mí. Y entonces, para el Señor, tiene sentido haberlo hecho. Estoy segura que cuando nosotros vamos a tener comunión con el Señor, hablar con Él, esto me lo imagino yo, debe estar, y todo esto solo es por el poder del Espíritu Santo, que es el que nos atrajo hacia Él y nos hizo entender este sacrificio y entender que Él nos llama por amor, nunca por condenación. Además nos da el Espíritu Santo para que lo entendamos. Pero yo pienso que cuando nos acercamos a pedir, a agradecer, debe decir Jesús, ella, hasta el sacrificio de la cruz, puede entrar al trono, porque aceptó mi perdón, aceptó mi reconciliación, aceptó mi redención y sobre todo aceptó que hay una manera de vivir y de vivir de acuerdo a mi palabra, libre. Y lo cantamos y cantamos libre y tú me hiciste libre. Ajá, mentiras. No, la libertad es vivir en obediencia a Él y eso es cargar la cruz. Entonces, si ustedes pueden oír a este sacerdote maravilloso que se llama Espinosa de los Monteros, él lo explica precioso. Entonces, él dice un ejemplo, por ejemplo, el matrimonio, la infidelidad es una cruz, el matrimonio también, porque cuesta, pero es una cruz que con Jesús la vamos a llevar a felices términos. No es una carga. Dejar de pensar que la vida es una carga. No es. Es una vida, dice la palabra de Dios en una de las citas que declaramos y declaramos. Yo vine para que tengan una vida ¿en qué? En abundancia. Nos la ganó haciéndose Él el sacrificio perpetuo y permanente. Entonces, dice el libro de Deuteronomio, delante de ti está la bendición y la maldición, la vida y la muerte. La maldición y la bendición, la vida y la muerte, y se me olvidó la tercera que dice. Y dice, escoge pues la vida, nos da el chance diario. Tu cruz, Señor, tu cruz. ¿Qué es tu cruz? Hacer tu voluntad. Y la voluntad es buena, la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Amén. Pues quiero leerlo de la mía, solo para terminar. Lo termino como 10 veces. Adelantada. Voy a leerlo de la mía. La misa como el cumplimiento del sacrificio. Jesús en la última cena instituyó el nuevo pacto, ¿sí? Este pacto eterno, que no tiene que hacerse y hacerse y hacerse, ¿no? Él nunca va a cambiar de opinión. Él decidió dar su vida para hacer un nuevo pacto. Esa es una nueva vida y que el reino de Dios esté en nosotros. Diciendo, esta copa es el nuevo pacto, que es mi sangre derramada por ustedes. Ustedes vieron la película de La Pasión. Yo la pude ver una vez y no fui por la siguiente. Pero ustedes se imaginan, es exactamente.
así como fue. Cada gota de sangre, ahí ibas tú, ahí iba yo, para que yo pudiera tener una vida de que les dije, de alabanza, de agradecimiento, de comunión y sobre todo de paz, de perdón de los pecados y de ya no tener culpa. Esto conecta directamente con los sacrificios del Antiguo Testamento, pero en lugar de repetirla continuamente con animales, Jesús se ofreció una sola vez y para siempre, cumpliendo en él todas las ofrendas antiguas. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 2. La Eucaristía como participación en el sacrificio. Los creyentes participan en el cuerpo y la sangre de Cristo a través de la Eucaristía, en cumplimiento de sus palabras. El segundo sacrificio. El que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Y eterna no es cuando me vaya al cielo, empieza aquí. Bueno, y empezó desde que nos planeó. Esto muestra el sacrificio de Jesús. No se repite, sino se hace presente en cada Eucaristía. Relación con los sacrificios antiguos. Ofrenda de cereales, que era la que les dije de la paz. La Eucaristía es el pan de vida. Sacrificio de paz, a través de la misa los creyentes tienen comunión con Dios. Sacrificio por el pecado, Jesús es el sacrificio perfecto que quita el pecado. Sacrificio por la culpa, su sangre es el precio pagado en nuestra redención. La misa como memorial y participación, cada vez que se celebra, se recuerda, se actualiza y participa la obra redentora del Señor, repitiendo sus palabras que las dice el sacerdote, que están en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 22. Haced esto en memoria mía, actualizándolo cada santa misa. La misa es el corazón de la fe católica, porque une el sacrificio de la cruz con la vida diaria de los creyentes y con la resurrección y la esperanza de la segunda venida. O sea, aquí no hay donde usted diga la Biblia se equivoca, la Biblia dice una cosa en un lado y dice en otra. El sacrificio de Levítico se cumple aquí, se actualiza en la misa y nosotros lo tenemos que vivir todos los días. Todos, cargar nuestra cruz y decirle, Señor, es a tu manera, renuncio a la mía. Por eso dice, niéguese a sí mismo. ¿Por qué? Porque si yo pienso en cómo pienso yo, soberbia, avaricia, que díganme ustedes, apoyen. Y dice el libro de Gálatas 5, las obras de la carne son fornicación, iras, pleitos, contiendas. Así vive la gente, así se vive, ¿sí? Imagínense esa cruz. Pero los frutos del Espíritu, dice el mismo libro de Gálatas, otra vez son paz, gozo, amor, benignidad, bondad, dominio propio, y sobre esto no hay ley. ¿En dónde queremos vivir? En tomar nuestra cruz, porque es su yugo ligero. Y entender que esta época sí es la de la libertad. Ah, esto vino Jesús. Lo dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 8. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Serán mis discípulos. ¿Qué quiere decir discípulos? El que hace lo que el maestro dice. Eso es ser discípulo. Y nosotros, si somos sus discípulos, tenemos que vivir en la gloriosa libertad, dice el Evangelio, en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Nunca más la esclavitud. Porque Dios no dijo, hay que se regresen, pues, que lo pudo haber dicho. Como se quejaban y se quejaban, ¿verdad? Porque tenían metido a Egipto en la cabeza, pudo haber dicho, va, pues, que se regrese el que quiera. Luchó y luchó para que llegaran a la tierra de libertad, en donde dice que manaba leche y miel. ¿Qué quiere decir eso? La plenitud de él. Y en esa tierra prometida, así como nosotros cuando encontramos esta libertad, hay luchas. Por supuesto, eso es la vida. Pero cada lucha se gana, se conquista y le encontramos el propósito. Amén.
¿Cómo les pareció? Porque a mí esto sí me fascinó. Es darle una nueva dimensión a la cruz, a la Semana Santa y a la resurrección. Aportaciones. Yo, tal vez, pero solo sobre lo primero que dijo, de cómo se celebra, que lo más importante es celebrar la resurrección. Yo viví en Colombia y era impresionante. El viernes, o sea, había inglés en todas las esquinas, ¿verdad? Y todos los domingos, toda la gente en inglés. Y había el domingo, el viernes, yo trabajaba, no era un día importante. El domingo, y pues ya las familias se reunían, se celebraba y todo, pero el